Incendio del pasado lunes en Valparaíso dejó en evidencia los desafíos y problemáticas de las ciudades emplazadas cerca de bosques. Próxima semana, Comisión Mixta vota proyecto que aumenta penas contra actos de violencia hacia menores. Sala del Senado despacha proyecto que moderniza la actual legislación aduanera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Senado al Día, donde estaremos repasando diversa actualidad legislativa, como también revisando lo que ocurrió hasta hace pocos instantes en una nueva sesión de sala, la primera de este año 2017. Eso sí, comenzamos con lo que ha sucedido en las últimas horas acá en la quinta región de Valparaíso. Hablamos de este incendio que afectó a la ciudad puerto de nuestro país, donde más de 120 casas han quedado destruidas por causa del fuego, diversos damnificados. En fin, algo que no es nuevo en Valparaíso y que se ha vuelto a reabrir el debate respecto a las medidas que se han tomado desde el año 2014, tras otro incendio de similares características que afectó también a Valparaíso y que dejó a varios centenares de damnificados, también casas destruidas en las laderas de los cerros que colindan con la ciudad puerto. Y es que cabe recordar que tras esa catástrofe se conformó una comisión especial, la cual tras recibir a gran cantidad de invitados, entre los que contamos a especialistas, prevencionistas de riesgo, autoridades comunales y regionales, ministros de Estado, representantes de ONGs, profesores universitarios, arquitectos, entre otros, se llegaron a diversas conclusiones con respecto a lo que se debía aplicar en Valparaíso para poder evitar este tipo de tragedias. Entre estas conclusiones podemos contar tener un ordenamiento, una planificación respectiva de las cuencas. También está instruir a los habitantes a no instalarse en las laderas de los cerros, en los lugares de alto riesgo, disponibilidad de agua en redes, también estanques de emergencia y fomento al reciclaje y el uso de aguas grises, sustituir por bosque nativo y plantar especies nativas en aquellas áreas donde existen bosques pirogénicos en las quebradas de Valparaíso y Viña del Mar. Todo esto está disponible, además, en nuestro sitio web, donde se ha recopilado el trabajo de esta comisión especial en una nota que usted puede encontrar en la portada, que se titula Las experiencias del incendio en Valparaíso. Comisión especial analizó en su momento los desafíos de las ciudades emplazadas cerca de los bosques. Tenemos también, obviamente, declaraciones respecto de esta tragedia, cuáles han sido las medidas que se han adoptado para poder evitar este tipo de escenarios, y pudimos conversar con quien ofició de presidente de esta comisión especial en su momento. Hablamos del senador Antonio Horvat, quien nos explicaba cuáles han sido los avances que se han tomado en estas medidas y también cómo ha sido la resolución de algunos proyectos que han buscado, obviamente, poder, por ejemplo, restringir el uso de especies que no sean nativas de las zonas para que éstas sean reforestadas. Escuchamos estas declaraciones a continuación. Las condiciones de sequía, cambio climático y los efectos que están produciendo en el país son cada día más evidentes, por ejemplo, los incendios forestales. Y nosotros hemos presentado una ley a raíz de un trabajo especial que hicimos con todas las organizaciones y universidades de Valparaíso a raíz del incendio del 2014. Y tenemos una iniciativa de ley que obliga al manejo y la sustitución de los bosques altamente inflamables, como son los pinos y eucaliptos, sobre todo si no están manejados por ecosistemas y especies nativas que no sean inflamables. Hay 29 ciudades en Chile que tienen esta espada encima. Nosotros tenemos que movernos y en ese sentido yo estoy pidiendo formalmente al Ejecutivo, acá ahora con la gente de la CONAF, pero al Ejecutivo para que le dé urgencia a este proyecto de ley que está aprobado en general en el Senado. Lo decía ahí el senador Antonio Horvat, que se ha conversado con gente, por ejemplo, de la CONAF para poder ir mitigando esta situación. También en algún programa de nuestro canal, específicamente en Hablando de, con el senador Antonio Horvat y también un representante de la CONAF, se trató esta situación con diversos proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación, pero que el Ejecutivo no ha dado la debida urgencia. Es por eso que también dentro de las declaraciones que pudimos recabar del senador Antonio Horvat está también esto que tiene que ver con la tramitación legislativa de algunos proyectos que podrían obviamente ayudar a evitar este tipo de tragedias. Yo entiendo que sí, la verdad es que también hemos contactado a los concejales del municipio de Valparaíso para que ellos soliciten lo mismo y todas las ciudades, que son 29 en Chile, que tienen este alto riesgo, a lo cual hay que sumar las orillas de los caminos, la falta
de responsabilidad de personas que tienen o son los propietarios de estos bosques que no los manejan y los dejan en condiciones altamente riesgosas. Importante entonces el trabajo que se está realizando para poder reducir este tipo de escenarios, obviamente evitarlos en su mayoría de los casos. Hablamos de este tipo de incendios. En próximas ediciones de Senado al Día también estaremos revisando declaraciones de algunos representantes de la quinta región de Valparaíso respecto a este tipo de escenarios que obviamente no son para nada gratos. Seguimos repasando el trabajo legislativo, ya nos detenemos en una comisión especial mixta, una comisión mixta, bien digo, de asuntos de la infancia que ha estado encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto a este proyecto que aumenta las penas y sanciones referidas a los actos violentos contra niños y personas de grupos vulnerables. Lo que se busca definir y que generó diferencias entre ambas cámaras es algunas penas, también como conceptos que pueden acompañar a la palabra maltrato. Por ejemplo, maltrato grave en algunos casos y también los delitos que obviamente estarán sujetos a los grupos extrafamiliares, los cuales van a ser definidos y votados en la próxima sesión de esta instancia, la cual quedó fijada para el próximo martes, desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 horas, donde los integrantes de esta comisión, que por parte del Senado son los integrantes de la Comisión Especial encargada de los asuntos de infancia y diversos diputados, van a resolver entonces estas divergencias, estas diferencias entre ambas cámaras y van a votar este informe. A continuación repasamos las declaraciones del presidente de esta comisión mixta, el senador Patricio Walker. Tenemos que definir las penas al maltrato extrafamiliar contra niños, discapacitados, adultos mayores y personas que por enfermedad estén en un grado de vulnerabilidad importante. Tenemos que también definir si hay o no, como es hoy día, que definir un maltrato habitual para que las causas de violencia intrafamiliar vayan a los tribunales del crimen. Ahí hay dos opiniones. Tenemos que definir si para sancionar el maltrato la persona que maltrata tiene o no que tener un deber de cuidado, ¿cierto? Un hogar de ancianos, un jardín infantil, un hogar de menores, etc. Y esos son básicamente los temas que debatimos hoy día. Y tuvimos la primera sesión de sala de este año 2017, donde fue tratado el proyecto que moderniza la actual legislación aduanera y la pone obviamente con algunos estándares ya más del siglo XXI y también obviamente con lo que tiene que ver con el comercio exterior de nuestro país. Otros proyectos que también fueron debatidos durante esta jornada, pero la información la tiene el periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Felipe? Efectivamente, sesión de sala número 77 que pretendía abordar estos temas, pero que debería comenzar, al menos así está dispuesto preliminarmente con lo que era la discusión del proyecto que crea la región de Ñuble, además de las provincias de Diquillín, Punilla e Itata. Sin embargo, aquello va a ser zanjado finalmente el día martes 10 de enero, así que para quienes estaban pendientes de ese proyecto, entonces agendar dicha fecha para su posterior entonces análisis por parte de la sala del Senado. Pero yendo a lo que nos convoca, lo que tiene que ver al menos con esto de la modernización de la legislación aduanera, como tú bien decías, Felipe, pasa porque el tema de introducir mejoras en los procesos aduaneros actuales, adecuándolos a estándares internacionales y también simplificando el desarrollo de operaciones que tienen principalmente el vínculo con el comercio exterior y también manteniendo la fiscalización sobre las mismas. Fue este aspecto principalmente el que generó algunas diferencias en cuanto al debate de los senadores. Recordemos que esta es una discusión que se estaba dando en particular y que por ende también se pidieron votaciones separadas que debieron ser analizadas en distinto tono. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el numeral 30 se rechazó. No obstante, otros aspectos del proyecto fueron aprobados y hubo distintas opiniones respecto a este punto en particular. Vamos a escuchar, a repasar, por ejemplo, lo que fueron las intervenciones de los senadores Juan Antonio Coloma y Alejandro Navarro, cada uno con sus matices, pero también con un foco crítico a lo que fue el paso de esta iniciativa por la sala del Senado. Esto cuando se rechazaba, se rechazaba por unanimidad, no fueron votaciones estrechas. Ahora está habiendo un cambio de conducta que a mi juicio es equivocado y por eso yo he pedido la votación separada en una sola porque las tres cosas son iguales, básicamente para señalar que no es necesario esta ampliación de plazo, sino que significa más burocracia, más tiempo en donde hay que mantener papeles, más escenario negativo a mi juicio para la velocidad del comercio exterior en Chile. Si hay un fraude de quien importa mercadería y evita pagar impuestos aduaneros, debería ser como impuestos internos.
Debería ser impuesto interno el que persiga al que comete el delito, que no es el agente de aduana, salvo que estén coludidos, y eso tendrá que ser demostrado. Pero dejar esta responsabilidad solo en el agente de aduana, cuando el fraude se comete en contra del fisco, yo diría que no, esto no es un proyecto de modernización de aduanas, pues. No fortalece al Estado en su rol recaudatorio o no lo fortalece en su rol de fiscalización, sino que traspasa una responsabilidad a un privado. Foco en lo que es fiscalización, entonces, lo decía el propio senador Navarro, también las observaciones hechas a propósito de las votaciones separadas por el senador Juan Antonio Coloma. Pero no fue lo único que se vio, aparte de esta discusión en particular en segundo trámite, que ahora pasa a tercero en la Cámara de Diputados, también se abordó el tema del Fondo de Infraestructura, este proyecto que en su momento se aprobó tanto para ser visto en general y particular por parte de la Comisión de Obras Públicas. Sin embargo, se abordó solo en general porque su complejidad, a medida que avanzaban las sesiones de esta comisión que preside el senador Alfonso Urresti, fueron dando cuenta de que era necesario abordar con distintos secretarios de Estado, con distintos personeros también del sector privado, cuál iba a ser el desarrollo. Y, por ejemplo, se habló también en la sala de por qué esta nueva sociedad anónima creada entonces para tratar temas de infraestructura de parte del Estado no contaba, por ejemplo, con márgenes bien establecidos de cuáles van a ser los montos de inversión. Hay montos que son preliminares actualmente, pero no se define todavía un tope plenamente establecido. Hubo intervenciones respecto a este sentido del proyecto de ley por parte del senador Ignacio Walker y también del senador Antonio Horvath respecto entonces a este proyecto que, claro, muchos se hicieron memoria de lo que tiene que ver con la ley de concesiones de nuestro país, pero que viene a modernizar entonces la infraestructura pública en distintos ámbitos. Se habla del ámbito no solo carretero, sino también aéreo, marítimo y, por supuesto, ferroviario. Escuchemos las declaraciones entonces de los senadores Ignacio Walker y Antonio Horvath. Cuando se habló de la ley de concesión el año 91 y la iniciativa privada para estos proyectos de concesión fue de resorte nuestro en ese minuto, se generó una expectativa de que iba a haber más fondos para desarrollar estas áreas que están más abandonadas en el país. Hoy en día tenemos un proyecto de transferencia de competencia a las regiones que van a tener una autoridad elegida. Es el momento para que ellos también puedan hacerse cargo de esto en buena forma. Con estas aprehensiones, desde luego que votamos a favor este proyecto, pero que sí requiere una corrección a fondo en su trámite en particular. Es pensar Chile y su desarrollo en términos de mediano y largo plazo, con un sentido estratégico, no solo año a año lo que permite la ley de presupuesto, sino que realmente proyectar al país en un campo de inversión que ya no está solo reservado al sector público, sino que se abre también al sector privado en una perspectiva estratégica. Recordemos que hay un acuerdo de la Sala del Senado para que este tema sea visto luego del nuevo informe de la Comisión de Obras Públicas por la Comisión de Hacienda. Hay todo un tema que tiene que ver con los montos de inversión para esta nueva sociedad anónima del Estado. Finalizar, Felipe, mencionándote los temas para mañana. Quedó pendiente el tema de aguas. El día de hoy posiblemente también se ha agregado a la tabla del día de mañana. No obstante, esta debiera empezar con la creación del Ministerio de Cultura, tema que hemos transmitido incluso a través de la señal de TV Senado, visto en la Comisión de Educación, y también servicios sanitarios rurales, que también es un tema que pasó y que, bueno, anticipa cambios históricos en la legislación de nuestro país a propósito entonces de los sectores rurales de nuestro país. Importante entonces, adelantando ya lo que va a ser la agenda de la sesión de sala del día de mañana. Cristian Reyes, que esté muy bien. Un gusto, Felipe. Y seguimos repasando diversas actualidades en Senado del día y ahora lo hacemos adelantando lo que va a ser uno de los eventos más importantes de ciencia y tecnología que también se desarrolla en nuestro país. Hablamos del Congreso del Futuro y es que el senador Guido Girardi junto a diversos expertos en la materia de la genética invitaron a participar del próximo Congreso del Futuro, ya que uno de los temas centrales de este evento va a ser cómo el avance en ciencia genética puede ayudar a extender la vida de los seres humanos. También uno de los ejes de este tema va a ser explicar la tecnología CRISPR-Cas9. Esta tecnología es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro está, a las células humanas. Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Obviamente modifican este material genético y lo permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo material genético para poder, obviamente, hacer algunos aspectos más fuertes del material genético. A continuación escuchamos declaraciones tanto del senador Guido Girardi como también de uno de los expertos en genética molecular. El ser humano a lo mejor
ha derrotado en el pasado el hambre, las epidemias, y hoy día no solamente a lo mejor va a derrotar las enfermedades, sino que podríamos llegar hasta derrotar la muerte y hacernos inmortales, o generar capacidades mejoradas para poder explorar el universo, para poder ser más inteligentes. A lo mejor va a ser la única forma, yo digo, de poder competir con las máquinas, que van a ser a través de la inteligencia artificial cada vez más potente, pero se abre un escenario de muchas oportunidades, pero también no son solo oportunidades, también esto tiene que tener gobernanza, los seres humanos tienen que tomar decisiones, por qué camino quieren transitar, hasta dónde quieren llegar, hay dimensiones éticas a tomar, y por eso que nos parece tan importante discutir esto. En Chile podemos, en el fondo, también sumarnos a esta nueva tecnología, aprovechar este tren que va hacia el futuro, pero uno puede ser más espectador o puede ser más partícipe, y una de las cosas importantes para poder seguir el ritmo de las cosas que están ocurriendo fuera es, por ejemplo, aumentar el financiamiento en ciencia. Si usted desea conocer más del trabajo de diferentes comisiones, también de la sala de sesiones, los invitamos a que visiten www.senado.cl. tv.senado.cl es nuestro sitio web para que ustedes puedan revisar y descargar los contenidos de nuestra señal. Si tienen dudas con respecto al trabajo legislativo que se desarrolla acá en el Senado, las podemos resolver en el mail periodistastvsenado@senado.cl. De esta forma llegamos al final de esta edición de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.